Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Páez, soy profesor de matemáticas en la institución educativa Espíritu Santo en el Carmen de Bolívar. El día de hoy vamos a estudiar los números reales. Este conjunto de números es muy importante en carreras de ingeniería, en muchas carreras universitarias se demanda el estudio de los números reales. ¿Pero por qué? Porque son aplicables en muchos campos y en realidad los números reales son como una bolsa donde hay muchos otros conjuntos numéricos. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se fueron generando esos conjuntos numéricos. Probablemente el primer conjunto numérico que conociste en la escuela fue el conjunto de los números naturales. Nos dijeron que los números naturales eran aquellos que se utilizaban para contar y se representaban con la letra n. Por ejemplo, n igual 0, 1, 2. ¿Sí? El conjunto de los números naturales. Y se representaba en la recta numérica con una recta hacia la derecha, acá el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Estos son los números naturales. Con los números naturales podemos hacer operaciones. Por ejemplo, si yo tomo un número natural como el 5 y le sumo 9. 5 más 9 son 14. Okay. Entonces, si yo hago una tabla, hagamos una tabla acá, de doble entrada, en la cual voy a sumar cualesquiera números naturales. El 9, el 10, 1, 3. Es decir, algo. Vamos a coger estos números, por ejemplo. Entonces, sumamos 9 más 1, 10. 9 más 3, 12. 10 más 1, 11. Y 10 más 3, 13. Si yo coloco aquí cualquier cantidad de números, y cualquier cantidad de números acá, aquí siempre se va a llenar la tabla. Entonces, siempre que yo sume dos números naturales, voy a obtener un número natural. Eso se llama la propiedad clausurativa o de cerradura. Se dice que el conjunto de los números naturales es cerrado bajo la operación de la adición. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, vamos a estudiar la sustracción para ver qué pasa con la sustracción. Entonces, veamos lo que pasa con la sustracción. Coloquemos aquí el operador menos. Acá coloquemos el 5, acá coloquemos el 10, acá el 10 y acá el 5. ¿Cuánto es 5 menos 10? 5 menos 10. Un estudiante de primaria te dice 5 menos 10 no se puede. Y está en lo cierto porque en los números naturales, este número que se llama minuendo, no le puedes restar un número mayor. El sustrando no puede ser mayor que el minuendo. Entonces, aquí queda un hueco. 5 menos 5, 0. 10 menos 10, 0. Y 10 menos 5, 5. Pero aquí queda un hueco. Entonces, eso quiere decir que la sustracción en los números naturales no cumple con la propiedad de cerradura. ¿Okay? Entonces, más adelante podemos decir, hombre, ¿qué tal si tengo 5, debo 10, quedo debiendo 5 y la deuda la represento con un signo menos? Entonces voy a quedar con menos 5, pero este número ya no es natural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ampliar el conjunto de los números, este conjunto de números, al conjunto de los números enteros. ¿Qué van a hacer ahora los números enteros? Los mismos números naturales, estos son los naturales, pero ahora vamos a colocar las cantidades negativas a la izquierda. Y esto nos va a dar otro conjunto numérico que va a ser el conjunto de los números enteros. Entonces ahora vamos a pasar a los enteros. Se representan con la letra Z. Y entonces van a estar los negativos, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, infinito también. Este va a ser el conjunto de los números enteros. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre en el conjunto de los números enteros. Como el conjunto de los números enteros tiene números positivos y negativos, vamos a colocar aquí
Este número positivo, vamos a ponerle este negativo. Este positivo y este negativo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a borrar las casillas. Aquí, acá. Este lo dejamos aquí. Vamos a ver qué ocurre. Aquí tenemos 9 más 1. Son dos números naturales, ¿verdad? Sería 10. No hay ningún problema. Aquí vamos a tener 9 más menos 3. Entonces, si tenemos 9 más menos 3, 9 más menos 3, no podemos decir 9 más 3. Podemos decir que tenemos un número positivo que es una ganancia y una deuda de 3. Entonces, en realidad, hago una resta y el resultado depende de si es mayor la deuda o la ganancia. En este caso es mayor la ganancia, que es el 9, entonces me queda 6 positivo. Aquí tenemos 6 positivo. Y acá tengo menos 10 más 1. Significa que debo 10, tengo 1. Entonces quedo debiendo 9. Menos 9. Acá menos 9. Y acá por último tengo menos 10 más menos 10. Tengo una deuda de 10 más una deuda de 10 es una deuda de 20. Entonces aquí vemos que la tabla se llena. Y evidentemente yo puedo colocar cualquier número entero sumado con otro número entero y siempre vamos a tener un número entero. Entonces eso quiere decir que el conjunto de los números enteros cumple con la propiedad clausurativa o de cerradura bajo la adición. Bueno, muy bien. Vamos a ver si pasa la prueba con la sustracción. Acá igualmente voy a colocar unos números negativos y otros positivos. Vamos a ver qué pasa con la sustracción. Cerramos aquí, cerramos acá. Bien, sería 5 menos 10. Pero cuando tenemos menos, cambia a más. Entonces vamos a tener 5 más 10. Y esto va a ser 15. Aquí vamos a tener el 15. Y ahora, 5 menos 5, 0. Menos 10, menos 10 sería menos 10, menos 10. El menos 10 cambia más 10. Y entonces menos 10 más 10 es 0 porque debo 10 y tengo 10. Y eso me da 0. Entonces aquí va 0. Y aquí sería menos 10 menos 5, debo 10, debo 5, sería menos 15. Y si nosotros hacemos una tabla mucho más grande, infinita incluso, siempre la resta de números enteros se va a cumplir. Entonces, vamos bien. Cumple con la propiedad clausurativa en la adición y cumple con la propiedad clausurativa para la sustracción. Vamos a estudiar la multiplicación. Rápidamente. La multiplicación de números enteros tiene la siguiente característica. Va a cumplir con una regla que se llama la regla de los signos. Si yo tengo dos números y los números tienen distintos signos, hago la multiplicación y el signo va a ser negativo. Por ejemplo, 6 por menos 5, menos 30. Y menos 6 por 5, por ejemplo, va a ser también 30 negativo. Ahora, si ambos tienen el mismo signo, por ejemplo, 6 por 5, me da 30. Y menos 6 por menos 5, ¿da cuánto? 30 positivo. Entonces el número me va a dar positivo si ambos tienen el mismo signo. Y si tienen signo distinto, me va a dar negativo. Entonces siempre que yo multiplique dos números enteros, me va a dar un número entero. Así que pasa la prueba en la adición, en la sustracción y en la multiplicación. Vamos a estudiar la división. Vamos a ver qué pasa con la división. Con la división ocurre lo siguiente. Vamos a tener 6 entre menos 2. También vamos a hacer la regla de los signos. Pero esta vez vamos a dividir. 6 entre 2 da 3. Más entre menos da menos. Perfecto. Pero vamos a dividir 2 o menos 2, digamos, entre 6. Como 2 es menor que 6,
cuando haga la división, no me va a dar un número entero. Entonces aquí, cuando yo haga esta tabla, me van a quedar unos vacíos. Entonces, en la multiplicación, en la división, ya no va a cumplir con la propiedad de cerradura. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos un problema con la división de números enteros. Y surge la necesidad entonces de crear un conjunto numérico mucho más amplio. Por ejemplo, al dividir 1 entre 2, entonces decimos, bueno, tengo una unidad, la divido entre 2, hay que partirla. Y le llamamos a este número un medio. Este número es un número fraccionario, es un número racional. Entonces ya este número que tenemos acá, no es entero. Pasamos entonces al conjunto de los números racionales. ¿Sí? Entonces los números racionales vamos a representarlos con la letra Q. Con la letra Q. Entonces aquí en los racionales van a haber números como un cuarto, un quinto, menos 3/4, pero también números como 0.5. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 entre 2, yo puedo representarlo como una fracción o lo puedo representar como un decimal. Entonces los números racionales se representan como fracciones y como decimal. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ahora, al pasar, primero estudiamos los naturales, aquí n, este de aquí, el primer conjunto, el segundo conjunto los enteros, vamos por los racionales. Entonces, los números racionales, si yo tengo un cuarto y lo sumo con 3/4, voy a obtener, por ejemplo, como tienen el mismo denominador, sumo los numeradores, me da 4/4 y 4/4 me da 1. Claro, 4/4 da 1 porque si tengo una panela y la divido en 4 partes, me como un cuarto y luego me como 3/4. El resultado es 4/4 igual a un panel. Eso quiere decir que el número 1, que es un número natural, es un número entero, es natural, es entero, resulta que también es racional. Entonces lo que estamos viendo es que el conjunto de los números naturales está dentro de los enteros. Y resulta que los enteros están dentro de los racionales. Entonces, si yo hago la suma de números decimales o fracciones, voy a obtener fracción, voy a obtener un racional. Si hago la multiplicación y es fracción, se hace numerador por numerador, denominador por denominador. Ya lo sabemos. Si lo hago con decimal, todas las operaciones las puedo hacer. Bueno, bien, entonces, con los números racionales podemos superar la adición, la sustracción, la multiplicación, la división. Ok. Vamos entonces a probar con la radicación. Aquí es igual, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Ya no pertenece a esta clase de números. Este es un número rarísimo. ¿Por qué es un número raro? Porque los números racionales, que pueden ser naturales, enteros o pueden ser fracciones, si yo como una fracción, divido 1 entre 2, me da 0,5. Este es finito, 0,5 es un decimal finito. Pero si divido 1 entre 3, un tercio, esto me va a dar 0,3, hasta el infinito. Entonces, los números racionales tienen esta característica, que cuando se representan como decimal, tienen un patrón. Siempre hay una cifra que se repite. Pero si en la calculadora tratamos de obtener raíz cuadrada de 2, vamos a obtener 1.4142, una serie de números que no van a tener un patrón. Lo mismo es el número pi. Este número que se utiliza para estudiar la circunferencia, que es igual a 3,14159, Después del 1 viene el 4, pero después del 1 viene el 5.
Es decir, no se sabe qué número va a venir después del otro porque no existe un patrón. Entonces, al tener naturales, enteros y racionales, resulta que los irracionales están por acá. Están por fuera. No hacen parte de este grupo especial. Sin embargo, los números reales que son una bolsa, esta bolsa de aquí, que contiene a los racionales y a los irracionales. Esto que está aquí es R. Entonces, para no hacer más largo este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Y en un próximo video vamos a estudiar las propiedades más amplias de los números reales. Muchas gracias.